Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les venía comentando, la idea de la sesión de hoy es trabajar con el modelo normal. El modelo normal va a ser nuestro primer ejemplo multiparamétrico, va a ser nuestro primer ejemplo en el que vamos a considerar más de un parámetro simultáneamente. Y este modelo normal me parece muy importante por muchos sentidos. Primero, porque la verdad es uno de los modelos más populares en estadística. Usted sabe que la distribución normal por excelencia ha sido como el punto de referencia para varias técnicas estadísticas como la regresión, por ejemplo. Segundo, porque hay muchos otros modelos más sofisticados, como los modelos multinivel de varias etapas, que se basan en la distribución normal. Entonces, si aprendemos a trabajar el caso más sencillo, estaríamos dando pasos eh, muy firmes para hacer modelos más complicados. Um, y número tres, porque va a ser el caso en el que vamos a poner en práctica todo lo que hemos venido haciendo con un solo parámetro, pero en un caso bidimensional. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo, este modelo, porque si yo aprendo a trabajar en dos dimensiones, cuando ya trabajemos en 100, claro, a pesar de que no lo podamos dibujar, pues va a ser lo mismo. Solamente que ya van a ser más parámetros, pero si entendemos bien cómo funciona la mecánica, cómo funciona, digamos, la logística, trabajando con más de un parámetro simultáneamente, pues ya cuando cojamos 100 o 200 o 300 parámetros, pues va a ser la misma cosa, solamente que ahora lo vamos a hacer en dimensiones más altas. Entonces, este ejemplo es fundamental, tanto en términos pedagógicos, para entender cómo se trabaja en un caso multivariado, como en términos técnicos, porque la distribución normal respalda casi que, no me voy a atrever a dar un porcentaje, pero muchísimas técnicas estadísticas, empezando por la regresión. Y de ahí sume. Listo. Entonces, vamos a arrancar con eh, estudiando la teoría primero. Vamos a arrancar como viendo las fórmulas, viendo como el contexto, viendo como hacia dónde vamos y demás, y luego hacemos un ejemplo aplicado, un ejemplo con datos, vamos a trabajar con datos biológicos esta vez, ya no con una encuesta social, para ver cómo funciona todo esto de la distribución normal. Bueno, entonces, nuestro punto de partida va a ser nuevamente una muestra de n observaciones, eh, que igual que antes vamos a asumir que son intercambiables, es decir, como que las etiquetas de la muestra, los subíndices en la muestra no conllevan ningún tipo de información, y vía teorema de Feneti, nuevamente, vamos a asumir que las observaciones, o sea, vamos a trabajar con variables cuantitativas, dado el conjunto de parámetros, en este caso el conjunto de parámetros tiene dos dimensiones, o sea que nuestro vector de parámetros teta, negrilla si usted quiere, es igual a teta, que es la media de la distribución normal, y sigma cuadrado, que es la varianza. En muchos textos, Gell-Mann a veces lo hace, Jackman a veces lo hace también, el modelo lo plantean así. El modelo lo plantean como, bueno, y sub i condicional en la media, y no trabajan en términos de la varianza, sino trabajan en términos de la precisión, y la precisión la escriben así, con phi. Y dicen que es independiente, idénticamente distribuido, condicionalmente, bueno, de acuerdo a una distribución normal, con media teta y varianza. Entonces, si la precisión es phi, pues la varianza es 1 sobre phi. Es decir, la precisión, o sea, phi, representa la precisión. Y esto se escribe así, precisión. Si estoy escribiendo lo mal, me dicen, por favor. La precisión, o sea, sería el inverso de la varianza. Sería, lo estoy escribiendo mal, la precisión sería 1 sobre sigma cuadrado. Listo. Entonces, es una manera alternativa de parametrizar el modelo, es una manera diferente de parametrizar el modelo, pero es lo mismo.
Solamente que cuando se trabaja con la precisión, a veces las fórmulas salen un poquito más compactas, me parece. Entonces, cuando lo vea, no se asuste, pues, no se, no se confunda, es simplemente 1 sobre phi es exactamente lo mismo que 1 sobre sigma cuadrado. Listo. Entonces, pues esa va a ser nuestra forma funcional para la verosimilitud o para la distribución muestral, como usted le quiera decir. Y ahora, lo importante, ahora digamos lo diferente a lo que veníamos haciendo, es que tenemos que especificar una distribución previa tanto para sigma como sigma cuadrado simultáneamente. Es decir, nosotros en los casos anteriores, cuando estábamos trabajando con el modelo binomial, cuando estábamos trabajando con el modelo Poisson, lo que necesitábamos hacer era especificar una distribución previa en una sola dimensión. O sea, digamos, en el intervalo 0,1, cuando estábamos trabajando con el modelo binomial, o para, para el intervalo infinito que va de 0 a infinito, cuando estábamos trabajando con el modelo Poisson. Ahora estamos un poco más apremiados en el sentido que necesitamos especificar una distribución previa en 2 dimensiones. Entonces aquí yo voy a trabajar con la parametrización usual, la de sigma cuadrado, entonces la especificación para mí va a ser y sub i dado teta y sigma cuadrado. Van a ser condicionalmente, independiente, idénticamente distribuido normal, con media teta y varianza sigma cuadrado, súper. Obviamente esto para i igual 1 hasta n, para todas las observaciones. Y ahora, la cosa difícil, entre comillas, pues porque ya vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, es que los parámetros necesitan una distribución previa. Y esa distribución previa vive en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque usted sabe que teta, usted sabe que la media puede variar desde menos infinito hasta infinito. Y usted sabe que entonces la varianza tiene que ser obligatoriamente mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro espacio de parámetros, nuestro espacio paramétrico, teta, va a ser igual a R cruzado con todos los valores positivos. Me gusta ponerlo así, en términos del intervalo, de 0 a infinito. Es decir, esta distribución previa que nosotros vamos a especificar, la tenemos que especificar en el plano, ¿no? Entonces, imagínenselo así. Pues aquí está teta, aquí vive sigma cuadrado. O sea que la distribución previa es una distribución previa cuya masa vive en el plano superior, en los primeros 2 cuadrantes de R2. Y para el cuadrante inferior, pues ahí la masa vale 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la varianza no puede ser negativa, ¿no? Entonces, necesitamos especificar una distribución previa cuya masa únicamente viva en el cuadrante superior, en los cuadrantes superiores. Entonces, digamos que parte del reto esta vez es aprender a especificar esa distribución previa cuando tengo 2 parámetros. Si lo aprendemos a hacer con 2 parámetros, cuando lo hagamos con 100, pues va a ser la misma cosa, solamente que vamos a tener que ser un poquito más cuidadosos con las matemáticas, pero pues en realidad la idea es la misma. Bueno, entonces, lo más importante es, no olvide, tenemos una previa bidimensional, porque ahora nuestro vector de parámetros vive en R de menos infinito a infinito cruzado con el conjunto de 0 a infinito. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar por donde siempre. Y por donde siempre es, vamos a empezar vamos a encontrar los estadísticos suficientes para aprender a trabajar con la verosimilitud. Entonces, el estadístico suficiente en este caso es un estadístico que, pues obviamente tiene 2 dimensiones, porque ahora estoy trabajando con 2 parámetros. Entonces aquí, digamos que el truquito, bueno, entre comillas, ¿no? La forma de proceder es igual a la que hemos venido haciendo antes, y es que nosotros condicionalmente, pues ya sabemos
con qué modelo vamos a trabajar, que es el modelo normal. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar la distribución muestral conjunta. Aquí me falta una L. Tenemos que encontrar la distribución muestral conjunta, es decir, la verosimilitud. Literalmente es la verosimilitud. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de ahí derivamos los estadísticos suficientes. Recuerde que la forma formal de probar la suficiencia es por medio del teorema de factorización, ¿no? Pero pues básicamente lo que tenemos que hacer es desenglosar la distribución muestral conjunta para escribirla de una forma conveniente y encontrar las dependencias en términos de los datos. Entonces, lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Bueno, dado que tengo independencia condicional, la distribución muestral conjunta de todas las observaciones, pues la puedo escribir como una productoria, ¿no? La puedo escribir como una productoria y pues aquí, pues obviamente, yo estoy seguro que todos se saben ya casi que de memoria la distribución normal. Bueno, y aquí usted también me puede decir, bueno, perfecto, yo hubiera podido trabajar con proporcional. Sí, porque finalmente cuando hagamos la posterior, este 2pi, por ejemplo, se va a ir. Se puede meter dentro de la constante de proporcionalidad. Y bueno, y le queda la productoria, dado la independencia condicional de la distribución normal, ¿no? Lo de siempre. 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado por e a la menos 1/2 de y menos teta sobre sigma. Y todo al cuadrado. Listo. Perfecto. ¿Qué es lo bonito de trabajar con la precisión en lugar de la varianza? Pues que el denominador le va a quedar, no le va a quedar ahí, le va a quedar acá phi sobre 2. Entonces a algunas personas les gusta más el phi sobre 2 que tener que escribir y menos teta sobre sigma y todo al cuadrado. Pero bueno, eso sí ya va entre gustos. Pues. Por ejemplo, uno de los software, bueno, de hecho casi todos, que se utiliza para estadística bayesiana, que se llama STAN o JAX o Box, utiliza la precisión en lugar de la varianza. Pero bueno, digamos que es parte de la parametrización, es lo mismo. Y bueno, si simplifico un poquito, pues obviamente el 1 sobre 2pi sigma cuadrado es una constante que está n veces, entonces como estoy haciendo una productoria, pues le queda a la n, ¿no? Entonces ahí usted ve el menos n medios, perfecto. Esto va a ser importante después cuando hagamos la posterior. Y como tengo un exponente a algo que depende de i, pues tengo la misma base con diferentes alturas, entonces me queda exponente de y la sumatoria, ¿no? Obviamente la constante sale de la sumatoria. Perfecto. Y podría también sacar el sigma cuadrado de la sumatoria. No es ningún lío. Es decir, si usted quiere escribir la distribución, si usted quiere escribir la distribución muestral o la verosimilitud en forma proporcional, usted podría escribirlo así. Esto obviamente es un vector dado teta y sigma cuadrado. Me queda proporcional a, el 2pi lo voy a omitir, entonces me va a quedar sigma cuadrado me va a quedar sigma cuadrado a la menos n medios y todo por el exponente de menos 1/2 sigma cuadrado. Entonces fíjese que aquí le va a quedar aquí le va a quedar phi sobre 2 si usted decide trabajar con la precisión, por la sumatoria de, desde la primera observación hasta la última observación, de y sub i menos teta y todo al cuadrado. Perfecto. Digamos que esta es la expresión general, esta es la expresión, digamos, natural de cómo trabajar con la distribución muestral o la verosimilitud, como le quiera decir. Y la idea es como desarrollar un poquito esta expresión para poder encontrar los estadísticos suficientes. Esa es la parte que viene a continuación. Entonces, la forma de hacerlo es desarrollando un poquito el kernel, desarrollando un poquito el núcleo de la distribución. Entonces, desarrollar el núcleo de la distribución, desarrollar el kernel de la distribución, quiere decir que
pues simplemente voy a aplicar el teorema del binomio aquí, ¿no? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aplico las propiedades de la sumatoria, saco constantes y ahí quedó. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 1 sobre sigma cuadrado por el primer término al cuadrado, la sumatoria del primer término al cuadrado, perfecto, menos 2 veces, saco las constantes de la sumatoria, teta sobre sigma cuadrado por la sumatoria de los y's, más n veces teta al cuadrado sobre sigma cuadrado, porque aquí el último término va a quedar al cuadrado, como es una sumatoria de algo constante, me queda n veces. Perfecto. Entonces aquí ya es fácil ver, ya aquí usted puede aplicar directamente el teorema de la factorización de Fisher-Newman y ver que los estadísticos suficientes es tanto la suma como la sumatoria de los valores al cuadrado. Es todo. Y algo chévere es que obviamente a partir de estos valores, si usted tiene la sumatoria y usted tiene la sumatoria de los valores al cuadrado, pues básicamente tiene condensada la información, toda la información que tiene la muestra que le permite hacer inferencias tanto sobre teta como sigma cuadrado. Es decir, tanto la sumatoria de los y's como la sumatoria de los y al cuadrado contienen toda la información relevante en la base para poder hacer inferencias, obviamente a posteriori, sobre teta y sigma cuadrado. Esa es la información formal, esa es la interpretación, digamos, como de alguna manera, sí, más que formal, como la interpretación natural de los estadísticos suficientes. O sea que si usted tiene la sumatoria de los y y tiene la sumatoria de los y al cuadrado, pues ya lo tiene todo para poder hacer inferencia. Obviamente le faltaría la previa, pero ahí vamos. Bueno, entonces, algo chévere, y es algo que uno hace comúnmente cuando está haciendo esto, es que, claro, yo le puedo entregar a usted la sumatoria de los valores al cuadrado, o le puedo entregar tanto el promedio como la varianza muestral. Claro, pues el promedio depende de la sumatoria, y pues usted sabe que la varianza muestral pues depende tanto de la sumatoria de los valores al cuadrado como del promedio, o sea que a su vez depende de la sumatoria. Entonces, de alguna forma, si yo le entrego ya sea la sumatoria de los valores al cuadrado, o le entrego el promedio o le tengo la varianza, pues tienen la misma cantidad de información. Es decir, usted puede considerar como estadístico suficiente a estas sumatorias o al promedio y la varianza también. Es decir, ambos son estadísticos suficientes, bidimensionales, ¿no? Bidimensionales. Algo bonito de trabajar con la sumatoria, con el promedio y la varianza muestral, es esta identidad. Esta identidad es una identidad, digamos, muy famosa. Es más, vamos a ver si la puedo demostrar en un segundo. Permítame, la hacemos aquí. Estoy seguro que usted la ha hecho antes. Por eso no me tomo el trabajo de hacerlo tan en detalle, pero igual lo quiero hacer. Y es que esta diferencia de cuadrados respecto a teta, respecto a la media poblacional, usted la puede escribir así, ¿no? Como la sumatoria. Y recuerde el truquito. El truquito es sumar 0 en la mitad. Este es uno de los truquitos que si a uno no le dicen de una, pues a uno no se le ocurre tan rápido. Entonces lo que hice fue reescribir exactamente la misma expresión, solamente que ahora estoy sumando 0 en la mitad y asocio estos dos términos. Entonces obviamente aquí el truco consiste en volver a aplicar el teorema del binomio. Entonces ahí simplemente usted eleva al cuadrado el primero, bueno, hagámoslo aquí supremamente rápido. Le va a quedar la sumatoria de, desde igual 1 hasta n, de el primero al cuadrado, y menos y barra todo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, entonces aquí saco las constantes, entonces le va a quedar 2 y barra menos teta por la sumatoria de y menos y barra. Recuerde que y barra menos teta también es constante, ¿no? Porque no depende de i. Entonces la puedo sacar igual que saco el 2.
más el último al cuadrado, pero obviamente con la sumatoria le queda n veces y barra menos teta todo al cuadrado. Ese es el truquito. Y pues aquí uno simplemente se acuerda que, pues esto es lo que uno le enseñan en estadística 1, ¿no? Que la sumatoria de las desviaciones respecto al promedio muestral siempre es 0, ¿no? Esto siempre es igual a 0, no importa en qué caso se encuentre. Y pues ya al final usted tiene la identidad. La identidad es que entonces esto va a ser igual a la... Ah, bueno. Entonces esto le queda que esto es igual a... Básicamente este es el numerador de la varianza muestral, o sea, le queda n-1 ese cuadrado. O sea que si yo le entrego ese cuadrado, pues ya usted va a poder calcular la primera parte. Más n veces y barra, ahí está la otra parte del estadístico suficiente, menos teta todo al cuadrado. Entonces, son dos maneras diferentes de expresar la verosimilitud y se va a dar cuenta que computacionalmente cuando hagamos nuestro ejemplo ya con los datos y demás, eh, es mucho más fácil trabajar a veces con esta expresión. Entonces mi punto final es, antes de continuar con la previa, mi punto final es, no se preocupe si usted tiene la sumatoria o tiene la sumatoria de los valores al cuadrado, ya con eso tiene cómo hacer todo, o si le doy y barra y tiene ese cuadrado, pues también puede recuperar las otras dos. Entonces, con cualquiera de los dos estadísticos suficientes usted se puede defender. No pasa nada. Muy bien. Entonces, ya desenmarañamos la distribución muestral, ya desenmarañamos la verosimilitud. O sea que lo único que nos hace falta es, bueno, ya que entendimos cómo funciona la verosimilitud, entonces lo único que nos hace falta es qué puedo utilizar yo como previa. ¿Qué valor funcional, qué función en el plano, en los dos planos, en los dos cuadrantes superiores del plano puedo utilizar para definir mi estado de información previo tanto acerca de teta como de sigma cuadrado? Digamos que esa es la misión. Entonces, vamos a arrancar, vamos a ver el modelo gamma inversa normal normal. Esto suena como un trabalenguas, pero no lo es. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Cuando nosotros vimos el modelo beta binomial, lo llamamos modelo beta binomial porque la distribución beta era conjugada para la distribución normal. Listo. Cuando vimos el modelo gamma Poisson, vimos el modelo gamma Poisson porque la distribución gamma era conjugada para la distribución Poisson. Y ahora lo mismo. Tenemos la distribución normal como distribución, como la verosimilitud, como el modelo con el que estamos trabajando. Entonces, la previa conjugada es esta, gamma inversa normal. Así se llama la previa conjugada. Juan Camilo, ¿por qué gamma inversa normal? Número uno, pues tenemos dos distribuciones porque pues tenemos dos parámetros. Entonces, nada, esa es una opción. Y pues la verdad es que no se me ocurre un nombre más compacto para la distribución previa, pues porque ahora necesitamos dos distribuciones probabilísticas, entonces pues esa es la forma como de notarlo. Mi punto es que vamos a trabajar con la versión conjugada de la distribución normal. Vamos a trabajar con la distribución conjugada de la distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la posterior va a tener la misma forma de la previa. Acuérdese del modelo beta binomial, por ejemplo. La posterior también era beta. Acuérdese del modelo gamma Poisson. La posterior también era gamma. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Con el caso normal, la posterior me va a quedar dentro de la familia gamma inversa normal. O, si lo quiere llamar normal gamma inversa, es lo mismo. Normal gamma inversa o gamma inversa normal es lo mismo. La verdad, no importa cómo lo llame, lo importante es que hagamos referencia exactamente a la misma distribución. Entonces, bueno, la verosimilitud ya la tenemos desenmarañada, ya estudiamos los estadísticos suficientes, ya sabemos un par de identidades, con eso vamos a hacer un montón de cómputo, entonces no tenemos lío. Entonces ya esta parte de la verosimilitud, check. Entonces, ahora viene la parte de la previa. La parte de la previa, entonces aquí tengo que hacer un par de observaciones. Entonces, mire esto. Yo al principio me demoré un poquito entendiéndolo, pero porque no lo veía, digamos,
de manera global, y es, necesitamos una distribución de forma que la posterior me quede dentro de la misma familia. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque yo inicialmente, y esta es una opción, inicialmente yo pensé, cuando estaba viendo esto por primera vez, yo pensé, pues bueno, la distribución previa, que es una distribución en 2 dimensiones, pues mi primera idea, o sea, como que en exactamente la misma clase que ustedes están teniendo en este momento, lo primero que yo pensé fue esto. Cuando estaba la profesora hablando de esto, lo primero que a mí se me ocurrió, antes de que nos mostrara la distribución gamma inversa normal, lo primero a mí que se me ocurrió fue, pues fácil, pongamos que esto sea igual a P de teta por P de sigma cuadrado. Entonces, lo primero que yo pensé fue, modelemos tanto teta como sigma cuadrado independientemente a priori. Es decir, escribamos nuestra información acerca del mundo externa al conjunto de datos de manera independiente, por un lado para teta y por otro lado para sigma cuadrado. Y de hecho esto es una opción, después me vine a enterar a medida que iba avanzando el curso, de hecho esta es una opción que se utiliza un montón y sirve, pero esto no es conjugado, esto es semiconjugado. Después les explico qué quiere decir semiconjugado. Semiconjugado. Entonces, la respuesta es que esto va a servir, y esto se utiliza muchísimo, de hecho es lo que más se utiliza, pero la verdad es que la posterior no me va a quedar con la misma forma. No me va a quedar una posterior para teta multiplicada por una posterior por sigma cuadrado, no. Y resulta que si usted especifica la previa de esta forma, no, la posterior no le queda de forma cerrada y por lo tanto, para poder explorar la distribución posterior, usted necesita métodos numéricos más avanzados que el Monte Carlo. De hecho, usted va a necesitar cadenas de Markov. Entonces, esta dirección por ahora no la vamos a ir. La vamos a ver en un par de clases, pero esta no, cuando sepamos el muestreador de Gibbs, vamos a irnos por esta alternativa. Entonces, esto no me sirve porque para poder utilizar esto voy a necesitar el Gibbs Sampler. Y para poder utilizar el muestreador de Gibbs, básicamente voy a tener que utilizar MCMC, es decir, cadenas de Markov. Markov Chain Monte Carlo. Cadenas de Markov de Monte Carlo. Cadenas de Markov de Monte Carlo. Entonces, por ahora funciona, esto es lo que más se utiliza. En verdad, esto es lo que vamos a utilizar, de hecho, durante todo el curso, pero vamos a hacer el modelo conjugado. Entonces, el modelo conjugado, que es por donde vamos en este momento, el modelo que me permite a mí obtener una distribución posterior dentro de la misma familia de la previa, es un modelo que es una previa que se especifica factorizando la distribución previa de manera conjunta. Entonces, ¿a qué voy? El modelo conjugado se especifica dándose uno cuenta de esto, que la distribución previa de la media y de la varianza, usted la puede especificar como, la puede escribir como P de teta dado sigma cuadrado por P de sigma cuadrado. Este sí es un modelo conjugado. Cuando yo factorizo la distribución previa de esta forma, esto sí me va a dar conjugado. Y trabajar con el conjugamiento, Y trabajar con el conjugamiento, eh, de alguna forma es muy conveniente porque el cómputo se hace más fácil. O sea, cuando usted trabaja con modelos conjugados, no necesita trabajar con cadenas de Markov ni nada de eso. O sea, podemos utilizar Monte Carlo común y corriente. Por eso eso es lo bonito de hacerlo conjugado. Lo bonito de hacerlo conjugado es que las técnicas computacionales que necesitamos para poder hacer la exploración de la distribución posterior, las puedo hacer
directamente utilizando Monte Carlo y no cadenas de Markov. Entonces, por eso es que es chévere trabajar con esta factorización de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la distribución previa en 2 dimensiones la voy a especificar como, primero, una distribución previa sobre sigma cuadrado. A esta distribución, la previa que vamos a utilizar para sigma cuadrado va a ser una distribución gamma inversa. Si usted no se acuerda cuál es la distribución gamma inversa, ahorita se la muestro. Básicamente, lo único que tiene que saber es que la distribución gamma inversa es una distribución probabilística que vive de 0 en infinito, ¿no? Que es justo lo que necesitamos por sigma cuadrado. Y dado el valor de sigma cuadrado, condicional en sigma cuadrado, vamos a especificar nuestro estado de información acerca de teta por medio de una distribución normal. Y usted sabe que la distribución normal vive de menos infinito a infinito. Entonces estamos perfectos. Entonces, la especificación de esta manera es muy conveniente porque la posterior me va a quedar igualita, me va a quedar así, normal gamma inversa. Y como me queda normal gamma inversa, pues lo único que voy a necesitar para poder hacer las cuentas, para poder hacer el cómputo, es utilizar Monte Carlo común y corriente. ¿Por qué? Porque la normal la conozco, la gamma inversa la conozco y pues de ambas distribuciones probabilísticas puedo simular fácilmente en R, por ejemplo. En cambio, si yo lo hiciera así, de manera independiente, no me va a quedar conjugado exactamente, me va a quedar semiconjugado. Ya después usted va a entender qué quiere decir semiconjugado. Pero el punto más importante es que si usted trabajara de manera independiente, aunque pareciera más fácil, usted va a requerir de métodos computacionales un poco más avanzados, más sofisticados, para poder explorar la distribución posterior. Y obviamente no queremos meternos por ahora con cadenas de Markov porque apenas estamos entendiendo bien lo de Monte Carlo. Entonces, en términos pedagógicos, por lo menos inicialmente conviene más empezar a trabajar así, con el modelo conjugado. Con un modelo cuya posterior me quede exactamente con la misma forma, normal, gamma inversa. Y para después vamos a dejar esto del MCMC. Recuerde que el MCMC es Markov Chain Monte Carlo. Después arrancamos, después empezamos a ver métodos más sofisticados de cómputo. Pero ahora, por ahora. Bueno, entonces vamos en esa dirección. Entonces, en términos, digamos, ya muy puntuales, ya usted tiene como la idea general. Entonces, vamos a especificarlo, digamos, de manera muy concreta. Ahora sí, perdón. Vamos a especificarlo de manera muy concreta. Entonces, ¿cómo es de manera muy concreta? Ya tengo la verosimilitud, esta ya la exploramos, ya sabemos qué es, dijimos los estadísticos suficientes, bla, bla, bla. La previa la factorizamos, primero modelamos a priori teta condicional en sigma cuadrado y luego sigma cuadrado. O bueno, si quiere verlo al revés, véalo al revés. Primero modele sigma cuadrado y luego condicional en sigma cuadrado, ahí sí modela teta, a priori. Entonces, mire, sigma cuadrado, le vamos a poner a sigma cuadrado, le vamos a poner una distribución gamma inversa. Ya ahorita recordamos cuál es la distribución gamma inversa, no se preocupe por eso. Lo importante es que esa distribución gamma inversa, mire que depende de dos cantidades. Aquí yo le pongo nu sub 0, aquí yo le pongo sigma cuadrado 0, pero son dos cantidades fijas conocidas. Es decir, tanto nu sub 0 como sigma cuadrado 0 son cantidades fijas conocidas, es decir, aquí no hay nada desconocido. Entonces mire que sigma cuadrado tiene una distribución probabilística que se llama gamma inversa, que no depende de nada desconocido, depende de dos hiperparámetros. Recuerde que así se llaman, ¿no? Hiperparámetros. O sea que tenemos ya un par de hiperparámetros para sigma cuadrado. Listo. Ahora, Juan Camilo, no tengo ni idea cuál es la distribución gamma inversa, ¿cómo es? Bueno, la distribución gamma inversa
Yo la verdad tampoco me acordaba muy bien de la distribución gamma inversa cuando vi esto por primera vez. Yo me acordaba de la distribución gamma. eh, yo me acordaba de cómo funcionaba la gamma, pero la gamma inversa es el inverso de una gamma. Entonces, ¿cuál es el teorema? El teorema es que si usted tiene una variable aleatoria x con distribución gamma, entonces 1 sobre x tiene distribución gamma inversa. Así es que nace la distribución gamma inversa, como el inverso de una gamma. Entonces, no se complique, no se complique. Permítame, le hago aquí un par de dibujitos. No se complique. Cuando usted está trabajando con la distribución gamma inversa, lo único que usted se tiene que acordar por el momento es que la distribución gamma inversa vive en los reales positivos. Y, bueno, tiene una forma sesgada usualmente, ¿no? Todo depende de alfa y todo depende de beta, pero usualmente, qué dibujo tan horrible, pero usualmente tiene esta forma funcional, ¿no? Es como una forma sesgada un poco positivamente. Todo depende del valor de alfa, todo depende del valor de beta, pero lo importante es que la distribución gamma inversa produce densidades en los reales positivos. Y pues la función de densidad, si la escribiera yo, sería esta. La función de densidad de una distribución gamma inversa, alfa beta, es igual a, usted no se la tiene que saber de memoria, yo ya me la sé de memoria de tanto que la he escrito, sería beta a la alfa sobre gamma de alfa, esto es igualito a esto es igualito a la gamma, por sigma cuadrado a la menos alfa más 1, y todo exponente de menos beta sobre sigma cuadrado. Si en lugar de sigma cuadrado a usted le gusta escribir x, pues ángale, póngale x, ¿no? Es lo de menos. Y obviamente para sigma cuadrado mayor que 0. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere todos los detalles, y aquí espero que mi memoria no me falle, el valor esperado de una gamma inversa, a ver si me acuerdo, si no estoy mal, es beta sobre alfa menos 1. Obviamente para alfa mayor que 0, para alfa mayor que 1. Y aquí esto lo voy a confirmar. Entonces yo siempre, cuando a mí se me olvidan los momentos, yo siempre los busco aquí en Wikipedia supremamente rápido. Voy a poner inverse gamma distribution, aquí está. Muy bien, vamos a ver aquí los momentos rapidísimo. Le voy a dar un poquito de zoom porque sé que no se está viendo. Ajá, entonces mire, la distribución gamma inversa, aquí está. Y mire, lo que yo le decía hace un segundo, produce valores sesgados, produce densidades que tienden a ser sesgadas. Y aquí usted puede ver un dibujo para varios valores de alfa, para varios valores de alfa como de beta. Para varios valores de alfa como de beta. Entonces, lo importante es que es una densidad que vive en los reales positivos, digamos. Y la idea es elegir el valor de alfa y elegir el valor de beta de forma que represente mi estado de información previo acerca de la varianza. Ahorita lo vemos cómo se hace. Muy bien. Aquí está la densidad, mire. Aquí está la densidad, aquí está como toda la información acerca de la gamma inversa, mire. Vamos a ver si escribí bien el PDF, esto es Probability Density Function, entonces aquí está beta a la alfa sobre gamma de alfa, x a la menos alfa menos 1, ¿será que lo escribí bien? Menos alfa menos 1, vamos a ver. Sí, menos alfa más 1, perfecto, no hay ningún lío. Exponente de beta sobre x, o sea, beta sobre sigma cuadrado, perfecto. La media, beta sobre alfa menos 1, perfecto. La moda, beta sobre alfa más 1. La varianza, beta cuadrado sobre alfa menos 1 al cuadrado por alfa menos 2 para alfa menor que 2. Este es importantísimo. La varianza a priori de sigma cuadrado es beta cuadrado sobre alfa menos 1 al cuadrado sobre alfa menos 2. Y esto para alfa mayor que 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En última. Mi estado de información previo lo voy a especificar acerca de la varianza, lo voy a especificar a través de esta distribución probabilística, donde yo tengo que elegir un valor de alfa y un valor de beta.
Entonces, cuando yo le digo, aquí tengo un comentario en el chat, ya lo voy a mirar, cuando yo le digo que a priori sigma cuadrado tiene distribución gamma inversa, con parámetros nu sub 0 sobre 2 y sigma cuadrado, perdón, nu sub 0, sigma cuadrado sub 0 sobre 2. Lo que le estoy diciendo es que mi estado de información externo al conjunto de datos lo voy a representar con una curva así, donde yo tengo que decir quién es alfa. Entonces, todo esto de aquí es alfa. Y donde yo tengo que decir quién es beta. Todo esto de aquí es beta. Juan Camilo, cuál es el problema? O sea, ¿por qué me toca escribir nu sub 0 sobre 2? ¿Y por qué me toca escribir nu sub 0 sigma cuadrado sobre 2? Y la verdad es una razón, la reparametrización es simplemente para que la interpretación de los hiperparámetros me quede más sencilla. Si alguien quiere, si usted le molesta mucho este nu sub 0 sobre 2, simplemente puede escribir alfa sub, es más, escriba así, escriba a sub 0. Es más, no, escribámoslo más bonito, alfa sub 0. Si usted le incomoda mucho el nu sub 0 sigma cuadrado sub 0 sobre 2, escriba así, beta sub 0. Lo que pasa es que si yo reparametrizo la distribución gamma inversa, así, nu sub 0 sobre 2 y nu sub 0 sigma cuadrado sobre 2, la interpretación del nu y la interpretación del sigma cuadrado es directa. Mientras que interpretar el sigma el alfa sub 0 e interpretar el beta sub 0 no es tan directo. Entonces, eh, por eso es que, digamos que así se hace la reparametrización. Aquí Dairo me dice que en las notas de clase el valor de la exponencial quedó al revés. Voy a ver. ¿Será que me equivoqué? Venga a ver, posiblemente puede que haya sucedido eso. Vamos a ver en las notas de clase. ¿Qué quedó al revés? ¿Qué quedó al revés? Está menos x sobre beta y es menos beta sobre x. Gracias, gracias, gracias. Aquí, sí señor, toda la razón. Es menos beta sobre x, no menos x sobre beta. Sí. Gracias, Dairo. Tengo que corregir esto. Hoy mismo lo corrijo. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que la distribución previa de sigma cuadrado es simplemente una gama inversa. Donde el primer parámetro, que es el de forma, de hecho sí se llama así, sí, debe decir aquí shape, sí. El parámetro de forma, shape, alfa, es nu sub 0 sobre 2. ¿Por qué pongo nu sub 0 sobre 2? Para que la interpretación ahorita sea más fácil. Y el otro, beta, que es el de, aquí lo llaman scale, es nu sub 0 sigma cuadrado sobre 2. Pero así usted lo haga en función de si alfa sub 0 o beta sub 0, así usted lo haga en cualquiera de las dos direcciones, en cualquiera de las dos parametrizaciones, usted tiene que especificar dos hiperparámetros, nu sub 0 y sigma cuadrado sub 0, o alfa sub 0 y beta sub 0. Obviamente, si usted conoce los unos, conoce los otros, y si conoce los otros, conoce los unos. Entonces es lo de menos. Súper. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es, dado el valor de sigma cuadrado, el promedio lo vamos a especificar como una distribución normal. La distribución normal, obviamente, cabe muy bien para modelar un promedio, porque pues vive entre menos infinito e infinito, no tiene restricciones de soporte en ese sentido. Y mire que va a depender de lo que yo haya especificado para sigma cuadrado. Entonces, aquí, usted se da cuenta, le queda, bueno, el mu sub 0 es la media de esa distribución previa, es en promedio, es el promedio del promedio literalmente, a priori. Y aquí, en la varianza, usualmente se pone sigma cuadrado sobre algo, capa sub 0, usualmente se le pone. Entonces usted dirá, uy, pero ¿cuál es la necesidad de, por qué no la puso así?
¿por qué no se pone de esta forma, Juan Camilo? ¿Por qué no, por qué se parametriza de esa forma y no se parametriza? Usted me está diciendo que teta a priori le va a poner, bueno, una media y aquí un valor capa, es más, ni siquiera lo vamos a poner condicionado porque estos son hiperparámetros, perdón. Va a ser normal con media mu sub 0. Fíjese que yo nunca condiciono los hiperparámetros, ¿no? ¿Por qué no lo pone así? Capa sub 0 sigma cuadrado. Usted podría ponerlo así, solamente que si usted lo pone así, lo cual se puede, después interpretarlo no es tan fácil. Y se lo digo es porque, si usted recuerda, la varianza de un promedio es simplemente la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Entonces, usualmente no se acostumbra a poner aquí encima, usualmente no se pone aquí encima, sino se pone aquí debajo para que la interpretación de este hiperparámetro sea más sencilla. De hecho, la interpretación de este hiperparámetro es el número de muestras a priori, es decir, la cantidad de información a priori que usted le quiere incorporar a su previa. Igual si usted lo pone encima, pues es lo mismo, ¿no? Solamente que uno es el inverso del otro. Es decir, si a usted le gusta esta parametrización así, normal, mu sub 0, y digamos, pongámosle aquí otra letra, eta, pongámosle aquí, eta sub 0, sigma cuadrado. Si quiere, hágalo así, también está bien. Solamente que este eta sub 0 sería el kappa sub 0 a la menos 1. O sea que el eta sub 0 usted lo podría interpretar como el inverso del tamaño de la muestra a priori, el inverso de la cantidad de información a priori. ¿Qué es más fácil? No, pues interpretarla directamente como el tamaño de la muestra a priori. Entonces, por eso es que usualmente se pone es de esta forma. Entonces, este va a ser nuestro modelo. El modelo gamma inversa normal es un modelo donde obviamente la verosimilitud es normal. El sigma cuadrado se le pone una distribución gamma inversa, nu sub 0 y sigma cuadrado sub 0. Y dado sigma cuadrado, usted pone una distribución normal para teta. Lo bonito de ponerlo de esta forma es que la posterior me va a quedar exactamente igual. Normal, gamma inversa. Y aquí hay todo tipo de preguntas. Usualmente me dicen, y se las comento, pues para que de una vez nos ahorremos eso. Usualmente me pregunto, les voy a hacer dos de las preguntas típicas son estas. Juan Camilo, ¿por qué se factoriza así? Y no, ¿por qué no lo factoriza de esta forma? ¿Por qué usted no lo factorizó así? P de sigma cuadrado dado teta por P de teta, es decir, especificar su estado de conocimiento acerca de teta primero y luego, dado ese promedio, ahí sin modelar la varianza, se podría solamente que, número uno, la posterior no le va a quedar conjugada. Número dos, es más fácil expresar el estado de conocimiento en función de primero la varianza y luego en función del promedio dado la varianza. Hacerlo al revés es más difícil. Esa es la número uno. Número dos, Juan Camilo, ¿por qué a sigma cuadrado le puso una gamma inversa y no le puso, por ejemplo, una distribución Cauchy, por ejemplo? De hecho, la distribución Cauchy es muy popular también para modelar la varianza. La respuesta es que la posterior no le queda conjugada, pero esta distribución Cauchy se utiliza muchísimo para modelar la varianza también. De hecho, Gell-Mann la utiliza muchísimo y de hecho tiene de pronto un comportamiento mucho más adecuado para valores grandes de la varianza, sobre todo para modelar outliers. Pero nuevamente la distribución posterior no queda conjugada. Si usted quiere utilizar la distribución Cauchy, hágalo, pero pues ya tiene que saber MCMC para poderlo utilizar. O sea, tiene que saber ya el Gibbs Sampler, por ejemplo, para poder explorar la distribución posterior. Esta distribución se comporta mucho, tiene, digamos, ciertas ventajas analíticas y ciertas propiedades empíricas que la hacen preferible sobre la gama inversa, pero, repito, usted tendría que saber otros métodos de computación mucho mejores que los que ya sabemos hasta ahora. También es otra opción y se utiliza un montón, De hecho, usted aquí puede poner casi que cualquier distribución probabilística que viva en los reales positivos.
Número uno, eso. Y una tercera pregunta que a mí me hacen usualmente es la siguiente, y yo también me la hice, y es, ah, ¿por qué Juan Camilo más bien no hace esto? Por qué no le pone a, a sigma cuadrado una distribución uniforme? Es decir, una distribución que sea plana, que no sea así sesgada, sino que sea plana alrededor de uno. Y la razón, y creo que para todos debe ser evidente, es que eh, usted sabe que si yo pongo una distribución plana, pues la integral me va a dar infinito, es decir, sería una función de densidad impropia. Se podría, de hecho, hay digamos, varios resultados en estadística bayesiana que le dicen que esto se podría utilizar, como utilizar una distribución impropia para la función de densidad de la distribución de la varianza, pero la verdad toca proceder con mucho cuidado porque cuando usted trabaja con funciones de densidad impropias, puede que la función posterior no le quede propia. Entonces, mi recomendación siempre es, hay que primero aprender a montar en triciclo antes de montar en carro, ¿no? Entonces, utilizar una distribución impropia se puede mucho, se puede, pero hay que demostrar que la posterior le quede propia. Y la verdad eso requiere de un manejo matemático mucho más fuerte del que estamos preparados para hacer ahora. Entonces, como decía un profesor mío, eh, por ahora trabaje con distribuciones propias, porque si usted trabaja con distribuciones propias, su posterior siempre va a ser propia. Es decir, cuando digo propia, quiere decir que la integral de 1, ¿no? No quede infinito. Entonces, por ahora, estas dos, aunque se pueden, no las vamos a utilizar por ahora. Por ahora, aunque se pueden utilizar, por ahora no, todavía no. Es más, Gell-Mann las utiliza un montón, pero estamos aprendiendo apenas, entonces no las recomiendo por ahora si usted no las sabe manejar con cuidado. Entonces, y esta sí nunca lo he visto en la práctica, de hecho. Se podría, pero nunca lo he visto en la práctica en realidad. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una distribución, nuestra previa conjugada. El gran resumen es que la previa conjugada es una previa que requiere de 4 hiperparámetros. Mu sub 0, kappa sub 0, de nu sub 0 y de sigma cuadrado sub 0. Todos estos son cantidades fijas conocidas. Todo esto es conocido. Con esto es que yo especifico mi estado de información acerca del mundo externo al conjunto de datos. Si usted ya tiene unos datos y puede especificar esto, ya puede correr el modelo, ya puede hacer toda la inferencia. Entonces, lo que vamos a aprender después del break es cómo especificar mu sub 0, o sea, qué significa mu sub 0, qué significa kappa sub 0, qué significa nu sub 0, qué significa el otro. Entonces, por ahora, lo que tenemos ya es el modelo, es decir, esta es la forma analítica con la que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer ahorita es entender cómo interpretar estos valorcitos, los hiperparámetros, para poder ponerles un valor cuando vayamos a ajustar el modelo y encontrar la distribución posterior. Bueno, ya usted sabe que la posterior me va a quedar igualita a esto, solamente que con los parámetros actualizados. Entonces vamos a verlo ahorita enseguida, en 7 minuticos cuando vengamos del break. Ya nos vemos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez ya tenemos establecidos el modelo, este ya es el modelo, una distribución normal como verosimilitud y una distribución factorizada, si se quiere, gamma inversa normal, normal para la media condicional en la varianza y la varianza una gamma inversa. Lo que sigue es hallar la posterior. Esa es la idea, hallar la posterior. Un comentario que estaba pensando ahorita que no les dije fue, note que aquí ya tenemos como todas las jerarquías de manera un poco más explícita, ¿no? Se ve como todas las capas del modelo un poco más claramente, un poco más claras,
Porque mire, el y depende de tanto de teta como de sigma cuadrado. El teta depende de sigma cuadrado y bueno, sigma cuadrado depende de los hiperparámetros. Es más, ¿cómo sería, hagámoslo, esto me gusta mucho, cómo sería el DAC? ¿Cómo sería la representación mediante el grafo acíclico dirigido en este caso? Pues usted tiene unas observaciones. Recuerde que los redondeles son las cantidades aleatorias antes de observar la data, obviamente. Estas observaciones se generan por medio de un teta, que es el promedio poblacional, pero teta, a su vez, va a depender de sigma cuadrado. Y sigma cuadrado depende tanto y sigma cuadrado depende tanto de nu sub 0 como de sigma cuadrado sub 0. Y usted me está diciendo en este momento, le faltaron los hiperparámetros aquí en teta, claro. Este depende tanto de kappa cuadrado como de mu sub 0. Entonces, aquí usted se da cuenta que y puede ver visualmente, puede notar visualmente, puede notar visualmente que el modelo bayesiano es un modelo jerárquico, es un modelo por capas, donde para modelar las y's necesito los tetas, pero a su vez los tetas, bueno, de teta depende de sigma cuadrado, y bueno, y a su vez cada uno de los hiperparámetros. Entonces este es un modelo con 3 jerarquías, si se quiere, donde estas 2 jerarquías hacen referencia a la distribución previa. Entonces, esto es lo que se llama una previa jerárquica. Una previa jerárquica es una previa que está especificada en etapas, así como usted lo está viendo en este momento. Entonces, bueno, este es el DAC. Este es el modelo. Así es que estamos generando los datos. Esta es la máquina aleatoria que le da vida a los datos. Muy bien. Entonces, ahora viene algo que siempre es muy bueno hacer y este ejercicio les va a ayudar a ustedes mucho para entender los modelos más sofisticados, así que lo voy a hacer como con toda la calma del mundo y es derivar la posterior. Muy bien. La posterior, si yo fuera a escribir la posterior, si yo fuera a escribir la distribución posterior, ¿qué debería escribir? Lo que yo debería escribir sería P de teta y sigma cuadrado dado el conjunto de datos. Entonces, es una posterior que tiene 2 dimensiones. Es una posterior que tiene 2 parámetros de entrada. Entonces, ¿a qué es proporcional esto? Esto es proporcional a la verosimilitud, que sería P de Y, que ya lo desglosamos, dado teta y sigma cuadrado, por la previa, ¿no? Pero, ¿quién es la previa? La previa es P de teta dado sigma cuadrado por P de sigma cuadrado. Entonces, y Juan Camilo, ¿cómo así que hay 3 términos? Pues no olvide que todo este término de aquí es la previa, ¿no? No olvide que todo este término es nuestra previa jerárquica, que factorizamos de esa forma. Listo. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Lo que acabamos de decir fue, mi posterior va a ser conjugada en este caso. Mi posterior va a ser conjugada en este caso. O sea que, al final del día, la posterior va a lucir de esta forma. La distribución posterior va a quedar la forma funcional de la distribución posterior va a ser así. Va a ser una en la que primero teta dependa tanto de sigma cuadrado como y. Ajá. Multiplicado por P de sigma cuadrado dado y. Y aquí alguien me va a decir, pues Juan Camilo, usted no acabó de hacer nada porque lo único que hizo fue factorizar la posterior. Claro, yo tengo P de teta y sigma cuadrado dado algo, dado y. Entonces factoricé la posterior. La posterior me va a quedar teta dado sigma cuadrado y luego por P de sigma cuadrado dado y. O sea, lo único que hice fue factorizar. Claro, digamos que no acaba de hacer nada. Y estas 2 cosas son la misma, ¿no?
Estas dos cosas son exactamente la misma cosa. Son exactamente la misma cosa. Entonces, la verdad, lo único que tenemos que hacer es hallar este. Esto es lo primero que vamos a hacer. Primero vamos a hallar este y luego vamos a hallar este. Entonces, este ejercicio, esto es aritmética, esto es álgebra de Baldor, si se quiere. Este ejercicio es bueno hacerlo. Este ejercicio es bueno hacerlo porque de alguna manera, cuando hagamos modelos más difíciles, con muchas más capas y tengamos que usar cadenas de Markov, pues lo vamos a tener que hacer también, pero con cientos de parámetros. Entonces es bueno que nos vayamos familiarizando un poco cómo se hace con 2 parámetros por lo menos. Entonces voy a empezar con el primero. Esta primera distribución se llama distribución, esta primera distribución, esta P de teta dado sigma cuadrado y y. Vamos a arrancar por ahí. Si me equivoco en el álgebra, haciendo alguna cuenta, o ustedes necesitan una explicación adicional, me dicen, bueno. Esta primera se llama distribución condicional completa de teta. ¿Por qué se llama distribución condicional? Pues porque obviamente depende de algo. ¿Y por qué se llama distribución condicional completa? Porque depende de los demás parámetros y de los datos. Por eso es que se llama distribución condicional completa. Esto en inglés lo llaman full conditional, ahora se me olvidó, full conditional distribution, ¿no? Distribución condicional completa. Distribución condicional completa. Full conditional distribution. Ok. Entonces, la verdad, lo que voy a hacer aquí es muy sencillo, digamos, algebraicamente, pero igual requiere que usted sea muy preciso en el álgebra, porque si se equivoca en el álgebra, pues no le va a salir nada. O sea, lo que quiero decir es que el procedimiento es fácil y es muy mecánico, y digamos que, honestamente, con el álgebra de Baldor que uno se sabe de bachillerato lo podría hacer, pero uno no se puede equivocar ni en una coma, porque si no, no le va a salir nada. Entonces, ¿cómo se saca la distribución condicional completa de teta? La distribución condicional completa de teta se saca de la siguiente manera. Pues esto va a ser igual a, lo voy a hacer paso a paso, ya estoy seguro que en un par de semanas ustedes no van a necesitar hacer tanto, pero lo voy a hacer paso a paso. Esto va a ser igual a, permítame cambio de color, esto va a ser igual a, por definición, va a ser igual a, bueno, P de teta sigma cuadrado dado y. Esta es la, si se quiere, esto es como la definición de distribución condicional, ¿no? Sobre P de sigma cuadrado, a ver, ¿qué es lo que tengo que escribir? Lo que tengo que escribir es, recordemos la definición original. La definición original de la distribución condicional es, ahorita me la escribo acá, P de X dado Y, o bueno, escribámoslo no con X y Y, escribámoslo con A y B. P de A dado B es la distribución conjunta sobre la distribución marginal, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Entonces, aquí ya tengo la distribución conjunta y la distribución marginal es la de sigma cuadrado, bueno, dado Y, ¿no? Porque estoy condicionando todo en Y. Perfecto. Entonces, ahí no me equivoqué. Simplemente escribí la definición. Esto es por definición como se escribe una distribución condicional, ¿no? Listo. Y obviamente todo condicionado en Y. Todo condicionado en Y. Perfecto. Muy bien. Ahora, mire que esto es una función de teta. Esto es una función de teta. Esto es una función de teta. O sea que, si usted se da cuenta, todo lo que hay aquí, todo esto no depende de teta.
Depende de sigma cuadrado y depende de y, pero no depende de teta. O sea que esto le queda proporcional a la posterior, literalmente, le queda proporcional a la posterior. Entonces voy a escribir la posterior. La posterior es la verosimilitud P de y dado teta sigma cuadrado por P de teta dado sigma cuadrado por P de sigma cuadrado. Listo. Y aquí en este punto alguien me va a decir, pero Juan Camilo, le va a pasar lo mismo. Mire que esta posterior, usted únicamente tiene que escribir lo que dependa de teta, ¿no? Y claro, ¿este sigma cuadrado depende de teta? No. O sea que esto le va a quedar proporcional a P de y dado teta. Y este sí no lo puedo quitar porque mire que aquí depende, aquí aparece un teta, o sea que este término me tiene que quedar ahí por P de teta sigma cuadrado. Entonces, digamos que la primera gran conclusión es que cuando usted vaya a escribir la distribución condicional completa de un parámetro, básicamente usted tiene que escribir la posterior, tiene que escribir los términos de la posterior que incluyan el parámetro. Esa sería como la regla ahí. Es como el truquito. Cuando usted quiera la distribución condicional completa de un parámetro, usted necesita escribir los términos de la distribución posterior que incluyan el parámetro. ¿Por qué? Porque este sigma cuadrado, por ejemplo, no depende de teta, entonces ¿para qué lo meto? Lo meto dentro de la constante de normalización. Es decir, lo meto dentro de la constante que al multiplicarla por todos los demás términos, pues la integral me dé 1, ¿no? Pero pues, listo. Entonces, así va a salir la distribución condicional completa de teta. Entonces, hagámosla. Voy a hacer todo el álgebra aquí en otra hoja aparte. Porque Profe, qué está... pena antes de que continúe. Cuéntame. Es que no terminé de comprender bien de la primera línea a la segunda. O sea, el P de sigma al cuadrado dado Y, ¿ese lo tomamos como una constante? Sí, 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 sí. Entonces, de aquí a acá, de aquí a acá, es lo que entiendo la pregunta. De aquí a acá, de aquí a acá, lo que se hizo fue remover este sigma cuadrado dado y, porque va a ser constante, ¿no? Por eso aquí puse proporcional, porque sigma cuadrado dado y no depende de teta. Entonces, por lo tanto, toda esta expresión me va a quedar proporcional a la posterior. Y la posterior es, pues, todo esto que está aquí, ¿no? Todo esto que está acá es la posterior. Entonces, la respuesta es sí. El sigma cuadrado dado y no se puso porque eso es una constante como función de teta. Y lo único que me va a quedar prevaleciendo es sigma cuadrado, perdón, teta y sigma cuadrado dado y, que es la parte de la posterior, que es esta parte que está aquí arriba. ¿Sí era esa parte? Sí, muchas Listo, gracias. listo, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el álgebra. Vamos a hacer el álgebra paso a paso. Aquí me voy a tomar todo el trabajo de hacerlo paso a paso porque lo van a tener que hacer ustedes muchas veces. Entonces esto al principio puede parecer un poco tedioso, pero es pura álgebra, es pura álgebra. Entonces lo vamos a escribir. P de teta dado sigma cuadrado, coma y. Esto es una y, esto es un y vector. ¿A qué es proporcional? Es proporcional a. Entonces, lo primero que tiene que ir es la verosimilitud, pero la verosimilitud ya la habíamos escrito, entonces sería 2 pi sigma cuadrado a la menos n medios por el exponente de, y me queda el exponente de, bueno, aquí uno puede hacer el truquito, y el truquito era este, ¿no? Recordemos que la parte superior depende, toda esta parte superior de la verosimilitud, toda esta parte de la verosimilitud, usted la puede escribir ahí de una si quiere, o puede escribir este término. Cualquiera de los dos con el que el álgebra con el cual usted se identifique más fácil con el álgebra. Lo voy a hacer, digamos, a la brava, y escribirlo a la brava sería esto. Menos un medio de sigma cuadrado sumatoria de y menos teta. Y todo al cuadrado. Si usted quiere escribirlo con la identidad que habíamos ya derivado antes, está perfecto, no pasa nada y de pronto se puede ahorrar dos o tres pasos.
pero digamos que va a ser exactamente la misma vaina. Y multiplicado por la normal de la distribución previa de teta dado sigma cuadrado. Entonces, dado sigma cuadrado. Entonces, le va a quedar 2pi por sigma cuadrado sobre kappa cuadrado, todo a la menos 1/2 por el exponente de menos 1/2 de sigma cuadrado, y aquí va a ir arriba kappa cuadrado, ¿cierto? Porque está dividiendo, entonces, la ley de la oreja. Y todo multiplicado por teta menos mu sub 0 al cuadrado. Entonces, la primera parte es la verosimilitud y la siguiente parte es la previa. O sea, todo esto es la verosimilitud. Y todo esto de aquí es la previa. ¿Cuál es la parte de la previa? La previa esta, ¿no? Recuerde que habíamos dicho que teta tiene distribución normal con media mu sub 0 y varianza sigma cuadrado sobre kappa sub 0. Es más, tengo que ser más inteligente, más cuidadoso con la notación. Tengo que escribir teta dado sigma cuadrado, ¿no? Listo. Y aquí es donde viene la parte de álgebra que puede ser un poco engorrosa, porque de aquí tengo que llegar a una normal. De aquí tengo que llegar a una normal. Entonces, permítame, le hago una pequeña anotación para que usted sepa hacia dónde vamos y usted sepa por qué lo voy a hacer tan rápido. Y es, mire, si usted tiene una distribución, si X tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, o sea, una distribución normal común y corriente, el kernel, el núcleo de la distribución, o sea, lo que no depende de la constante de normalización, ¿qué va a ser? Entonces, P, entonces lo voy a escribir aquí. Entonces, P de X, bueno, si usted quiere escribirle dado mu y sigma cuadrado, debería escribirlo así, si no me regañan los bayesianos, sería proporcional a, o sea, lo único que dependa de X. Entonces, 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado, bla, 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 exponente de menos 1/2 de sigma cuadrado por X menos mu todo al cuadrado. Claro, perfecto. O sea, este es el kernel de la distribución. Este es el núcleo de la distribución. Tengo que llegar acá. Pero entonces, aquí hay un truquito, y el truquito es que es de pronto distribuir un poquito. Entonces, esto es igual a el exponente de, y aquí voy a aplicar un poco, voy a hacer un poquito de álgebra, entonces me va a quedar menos 1/2 de, bueno, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, bla, bla, bla. Y quito las constantes, ¿no? Y aquí tengo, de hecho, una constante, que es lo que no depende que es lo que no depende de X, y está, recuerde que esto está multiplicando, ¿no? Yo sé que ahí dice más, pero pues está dentro de un exponente, o sea, está ala, ¿no? Entonces, eso lo puedo quitar porque entra dentro de la constante de proporcionalidad. Entonces, esto es proporcional a, y lo voy a escribir de una vez, exponente de menos 1/2 de X al cuadrado sobre sigma cuadrado menos 2 veces mu de X sobre sigma cuadrado. Juan Camilo, ¿qué hizo el mu cuadrado? Lo metí dentro de la constante de proporcionalidad porque este mu cuadrado está multiplicando, ¿no? Está multiplicando, no sumando, multiplicando. Bueno, de hecho lo que está multiplicando es e a la menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, ¿no? Pero pues bueno, se va. Y este sigma cuadrado después lo metí dentro del término y ahí quedó. Entonces, básicamente tengo que llegar a esto. Tengo que llegar a esto. Este es el kernel de una normal. Este es el kernel de una normal. Este es el kernel de una distribución normal.
Entonces, toda esta verosimilitud, al multiplicarla con esta previa, me va a dar esto. ¿Será que sí me da eso? Sí, ahí es donde viene la parte del álgebra. Entonces, ahí si usted se da cuenta, mire, 2pi sigma cuadrado a la menos n medios, como no depende de teta, todo esto se va dentro de la constante de proporcionalidad. Todo esto es constante. Todo esto, 2pi sigma cuadrado sobre kappa cuadrado, todo esto es constante. Únicamente dejo lo que tiene teta. Entonces, esto de aquí me queda, vamos a verlo. Esto de aquí me queda. Al principio yo sé que es un poquito engorroso, pero esa es... Y es más, muchas veces yo escribo así, dado el resto. Esa es como la notación. Usualmente usted en los libros lo va a ver así. Lo ve P de teta dado rayita, eso quiere decir el resto, o ve así P de teta dado rest. A veces le ponen así, como para no estar escribiendo sigma cuadrado y y. Entonces, bueno, esto es proporcional a... escribamos y vamos a hacer un poquito de álgebra. Entonces me queda exponente de menos 1/2 de sigma cuadrado menos 1/2 de sigma cuadrado por... bueno, lo voy a escribir y usted me va a decir si está de acuerdo o no. Me va a quedar teta cuadrado. Y entonces aquí ya me empecé equivocando. Le va a quedar n teta cuadrado. ¿No? Estoy resolviendo esta sumatoria de n teta cuadrado menos 2 veces por teta por la sumatoria de los y, ¿no? Que sería ny barra. Es más, voy a escribir ny barra para no estar escribiendo sumatoria de los y. Sería ny barra. Listo. Menos 2 veces por teta por la sumatoria de los y, pero la sumatoria de los y es ny barra. Y punto. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los y cuadrados es constante. Entonces sale como constante de proporcionalidad y lo mismo hago con el otro lado. Entonces me va a quedar por exponente de menos kappa sub 0 sobre 2 sigma cuadrado por. Entonces me va a quedar lo mismo, teta cuadrado menos 2 veces teta por mu sub 0 más mu sub 0 al cuadrado, entonces se va. ¿Listo? Entonces saqué las constantes de proporcionalidad. Y entonces lo único que me queda es juntar estas dos cosas. Entonces juntémoslas aquí debajo. Entonces vamos a ver si lo logro hacer bien. Entonces me va a quedar, esto es igual a exponente de... Entonces, aquí es donde viene la parte del álgebra que uno tiene que hacer con mucho cuidado. Menos 1/2 de... Juan Camilo, ¿por qué lo empieza factorizando como menos 1/2 de? La verdad es porque yo ya sé que quiero llegar a este núcleo, ¿no? Entonces lo voy a escribir de una vez como me conviene. Entonces me va a quedar algo multiplicado por teta cuadrado. ¿Qué es ese algo multiplicado por teta cuadrado? Pues sería, vamos a ver, algo multiplicado por teta cuadrado. Entonces me va a quedar el menos 1/2 lo saco. Entonces voy a empezar con la parte de la previa. Yo usualmente comienzo con escribiendo primero la parte de la previa. Entonces me va a quedar, ustedes me dirán si me equivoco o no, kappa cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿cierto? Kappa cuadrado sobre sigma cuadrado. Más n veces sigma cuadrado. N veces n sobre sigma cuadrado. Listo. Menos 2 teta por, y aquí viene menos 2 teta por, bueno, la parte de mu, entonces me va a quedar mu sub 0, me va a quedar mu sub 0, kappa sub 0, mu sub 0, kappa sub 0 sobre sigma cuadrado. Es más, si usted quiere puede bajar el kappa sub 0 para que le quede dividiendo el sigma cuadrado. Más, y ahora lo hago por el otro lado, menos 2 teta, entonces me va a quedar lo mismo, me va a quedar n y barra
y todo sobre sigma cuadrada. Ok. Entonces, todo esto, va a decirle, ¿y terminó? Y la respuesta es, terminé. ¿Por qué? Porque yo sé que este es el núcleo de una normal. ¿Por qué? Porque tengo un exponente a la menos un medio de algo por un componente cuadrático menos 2 veces ese algo por otra componente que no depende de θ. Entonces, llegamos exactamente a una normal. ¿Sí? Claro. Entonces, esta normal es una normal donde, ¿quién es la varianza? Pues mire, la varianza es el inverso de lo que acompaña el término cuadrático. O sea que, digamos que la varianza de esta normal, yo la escribo así, si usted quiere lo puede hacer, lo voy a escribir así, la media, o es más, escribámoslo así, sigma cuadrado sub n, así está escrito en las notas de clase, sigma cuadrado sub n. La varianza de esa normal va a ser igual a el inverso de esto. ¿Quién es el inverso de esto? Pues escríbalo. Capa sub 0 sobre sigma cuadrado más n sigma cuadrado a la menos. Claro, porque lo que acompaña el término cuadrático es el inverso de la varianza. ¿Ok? ¿Y quién es la media? ¿Quién es la media? Obviamente aquí usted puede hacer un poquito de álgebra adicional, ¿no? Usted aquí podría hacer un poquito de álgebra adicional, pero pues la voy a dejar así por ahora. Y la media de esa normal, ¿quién es? Ah, bueno, la media de esa normal es lo que yo tengo que menos 2 veces x está multiplicado por mu sobre sigma cuadrado. Mu sobre sigma, o sea que esto corresponde a mu por sigma cuadrado. O sea que mu, pues pasa a multiplicar el sigma cuadrado, pues le va a quedar sigma cuadrado sobre n, perdón, sigma cuadrado n, que fue lo que yo llamé la varianza, multiplicado por todo esto, ¿no? Que sería mi sub 0, capa sub 0, sobre sigma cuadrado. Ya usted se va a dar cuenta que algo se va a cancelar con algo. N y barra sobre sigma cuadrado. Entonces, la verdad es que aquí simplemente es hacer un poquito de álgebra extra, porque si usted coge, repito, menos 2 veces el x, mire, menos 2 veces el x está acompañado de mu sobre sigma cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es coger, para hallar mu, lo único que tengo que hacer es coger lo del paréntesis y multiplicarlo por lo que me había dado la varianza. Pero resulta que la varianza me había dado sigma cuadrado, bueno, capa sub 0 sobre sigma cuadrado más n sobre sigma cuadrado a la menos 1. O sea que al multiplicarlo por este otro paréntesis, el sigma cuadrado se cancela con el sigma cuadrado y básicamente voy a obtener lo que está aquí. Esta partecita que está acá. ¿Será que sí? Sí, veámoslo, mírelo. Veámoslo aquí pasito por paso. Entonces, aquí ya se me acabó el espacio, entonces lo voy a continuar aquí arriba. Entonces, mire, sigma cuadrado sobre n nos había dado, ahora se me olvidó que nos había dado. Nos había dado, a ver, capa sub 0 sobre sigma cuadrado más n sobre sigma cuadrado. Capa sub 0 sobre sigma cuadrado más n sobre sigma cuadrado a la menos 1. Entonces, ¿esto qué me queda igual? Pues bueno, me queda sigma cuadrado sobre capa sub 0 más n, ¿no? Y en las notas de clase está escrito así, está escrito como sigma cuadrado sobre capa sub n, donde capa sub n es capa sub 0 más n. Listo. ¿Y quién es mi sub n? Mi sub n es lo que nos había dado sigma cuadrada, la varianza, multiplicado por, ahora se me olvidó qué es lo que viene, y lo que viene es mi sub 0 capa sub 0 sobre sigma cuadrado, n y barra sobre sigma cuadrado. Capa sub 0, mu sub 0, sobre sigma cuadrado, más n y barra sobre sigma cuadrado. Entonces aquí yo reemplazo,
Entonces me va a quedar, bueno, sigma sub 0 sobre kappa sub n multiplicado por sigma sub c, kappa sub 0 sobre mu sub 0 sobre sigma cuadrado más n y barra sobre sigma cuadrado. Ya usted se da cuenta aquí que este sigma cuadrado se cancela con estos dos. Y entonces nos va a quedar que esto es igual a kappa sub 0 sobre kappa sub n por mu sub 0 más n sobre kappa sub 0 por y barra. Entonces, ¿a qué llegamos? A lo que llegamos entonces es que teta dado sigma cuadrado sub 0 y y, creo que alguien Profe, quiere decir creo algo. que en el segundo término de la parte de arriba es sobre capa sub n, ¿no? Sí, señor, aquí lo escribí mal. Gracias. Entonces, teta dado sigma cuadrado y tiene distribución normal donde la media es mu sub n y sigma cuadrado sobre kappa sub n. Entonces, toda esta demostración, bueno, pues esto es álgebra de Baldor literalmente, toda esta cosa para decir qué cosa. Todo esto para decir que la previa, mírela aquí, la previa, usted arrancó con una previa que era mu sub 0 sigma cuadrado kappa sub 0. Mire, la previa era mu sub 0 sigma cuadrado sobre kappa sub 0. Esa era su previa. Y llegamos a exactamente la misma expresión. Llegamos a una expresión que es igualita a la previa. Solamente que actualizamos los parámetros. En lugar de mu sub 0, aparece kappa sub 0 sobre kappa sub n, mu sub 0, más n sobre kappa sub n más y barra. Y en lugar de sigma cuadrado sobre kappa sub 0, aparece sigma cuadrado sobre kappa sub n. O sea, si usted se da cuenta, le quedó exactamente la misma previa. Exactamente la misma forma funcional de la previa. Solamente que con los parámetros actualizados. En lugar de kappa sub 0, le aparece kappa sub n. Y en lugar de mu sub 0, le aparece, este es mu sub n. Es todo. Entonces, ¿qué hizo? Para sacar la posterior, la primera parte de la posterior, apenas vamos en la primera parte. La posterior de, escribámoslo así, la posterior de teta, digamos. Para sacar la parte de la posterior de teta, usted coge el kappa sub 0 y le suma n. Y el promedio es un promedio ponderado. Es un promedio ponderado donde usted pondera el peso de kappa sub 0 con el tamaño de la muestra. O sea, mire que le queda una ponderación entre el mu sub 0 y y barra. Por eso es que aquí en la interpretación, y lo voy a dejar ahí, por eso es que en la interpretación, esto es yo creo que de las clases, una de las partes fundamentales de la clase, mu sub 0 corresponde a la media previa de kappa observaciones previas. Es decir, kappa sub 0 usted lo va a poder interpretar como la cantidad de información que usted le quiere meter a su previa. El número de observaciones previas que usted quiere meterle a su estado de información externo al conjunto de datos. Y mu sub 0 es el promedio de ese conjunto de datos previos, es decir, su promedio a priori, es la media a priori. Juan Camilo, ¿usted cómo sabe eso? Pues fácil, mire la forma funcional. El kappa sub 0 hace las veces de la n. Y el mu sub 0 hace las veces del y barra. Entonces mu sub 0 usted lo interpreta como la media a priori y el kappa sub 0 lo interpreta como el tamaño de la muestra a priori. Entonces, si usted quiere una muestra no informativa, a este kappa sub 0 ¿usted qué le tiene que poner? ¿Un valor grande o un valor pequeño? Ah, pues si yo quiero una previa no informativa, pues a este kappa sub 0 démosle un valor pequeño. Listo. Y este mu sub 0 usted lo especifica de acuerdo a su estado de información previa. Pues cuando veamos el ejemplo, pues miramos cuál es nuestra información previa. Entonces, ¿qué nos hace falta?
Lo que nos hace falta es sacar la otra parte. Entonces ya vamos en la mitad. Esta es la mitad de la ecuación, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta, y esto lo hacemos la próxima clase, sacar sigma cuadrado dado y. Esto lo hacemos la próxima clase. Pero yo ya sé, la verdad yo ya sé que como es una distribución posterior conjugada, me va a dar gamma inversa. Me va a dar gamma inversa, pues con un parámetro que con un parámetro, digamos, alfa sub n, si usted quiere, y con un parámetro beta sub n. Entonces la idea es ver quién es este y quién es este. Ahí va. Si no me entendió algo en el álgebra, si no me entendió algo en todos estos pasitos que acabé de hacer, que el kernel, que no sé qué, que le recomiendo que los estudie muy bien. O sea, usted, estos pasitos que yo acabé de hacer aquí, si a usted le quedó alguno como que, uy, ¿qué hizo aquí? Como que entiéndalo muy bien, porque cuando hagamos cadenas de Markov lo va a tener que hacer muchísimas veces. Entonces entiéndalo, y esta es la normal, o sea, los estadísticos tenemos que sabernos la normal del derecho y al revés. ¿Listo? Entonces la próxima vez, ¿qué vamos a hacer? La próxima vez sacamos el pedacito de la posterior que nos falta, porque nos falta el pedacito de la posterior de sigma cuadrado, y una vez veamos ese pedacito, pues ya hacemos el ejemplo, que es lo que viene aquí, y vamos a explorar, digamos, la distribución posterior, pues en 2 dimensiones, y vamos pues, a ver, hacer los dibujitos y toda esta cosa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima vez. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el lunes para el quiz. Recuerde que la próxima semana tiene parcial. Entonces, nos vemos la próxima. Muchas gracias.